no tienen a lo mejor tanto desarrollo en ovinos y caprinos, o a lo mejor es porque no tienen la cultura de consumo de estas especies o tan extendida como nosotros en México, y bueno, y ya ni que hablar de otros países, ¿no? Nosotros en México no tenemos tanto consumo per cápita, pero vamos creciendo bastante. Y obviamente en la producción también. Muy bien, me voy a permitir presentar mi pantalla. Me avisan por favor si ya se ve. Ahí se ve, póngalo en modo presentación. Muy bien. Parece que ya. Muy bien, entonces, miren, yo les voy a tratar de hablar un poco de lo que es la himeriosis ovina. Yo le puse este título de parasitosis subestimada. ¿Por qué? Porque normalmente entre los productores, entre las personas relacionadas a la parasitología y a la producción de borregos en México y en muchos otros lugares, y entre los productores reconocemos que esta parasitosis existe. De hecho, en bastantes trabajos que hemos estado realizando con productores de aquí de la región, hemos encontrado un alto porcentaje de animales, especialmente entre dos, bueno, ya un poco más de 2 semanas de edad y hasta los 4 o 5 meses, este tipo de parásitos. Muchos de ellos, les digo, están conscientes de que están estos parásitos presentes. Sin embargo, pocos de ellos, um, atienden las recomendaciones y la verdad, muy pocos todavía atienden un tratamiento preventivo. En México, no sé si en otros lugares, no tratamos a los animales hasta que no los vemos enfermos. Tal vez sea algo muy parecido allá con nosotros, con ustedes, perdón. Sin embargo, ya hemos insistido, y de hecho ahora espero que después de esta plática quede un poquito más aclarado el tema, que no hace falta mm, evidenciar la presencia e incluso la acción de un parásito o de un organismo patógeno para poder tomar medidas, en este caso medidas preventivas. Sin embargo, les digo, en México muchas veces creemos que no nos va a tocar, que nuestros animales no se van a enfermar, y a veces preferimos no gastar para no prevenir algo que tal vez no va a suceder. No sé si me explico con esto. Es muy común encontrar gente que dice, es que a lo mejor mis animales no se enferman, o a lo mejor mis animales no van a tener ese parásito. La verdad es que sí, la mayoría de los animales, entre un 80%, tienen ese parásito independientemente de las condiciones. Y eso sí, a lo mejor no todos se enferman, a lo mejor no todos presentan la parasitosis como tal. Sin embargo, pues les está causando daño. En las siguientes diapositivas voy a tratar de explicar un poco más a detalle. Cuando nosotros vemos esta diapositiva, bueno, no sé, me gustaría preguntar si alguien quiere participar. A mí me gusta preguntar. Sin embargo, no sé si estén de acuerdo y si sea válido aquí. Espero que sí. ¿Qué es lo que vemos en esa diapositiva? ¿Alguien me puede decir qué es lo que ve? O sea, eh, puede tener un mensaje oculto o no, pero ¿qué vemos ahí? Alguien está a punto de decir algo y no lo quiere hacer, digo, y como que tiene pena. Bueno, en fin, esa diapositiva la puse ahí porque nos muestra muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo me refiero a la imagen superior y izquierda, déjenme ver si tengo el, el apuntador por aquí. No me aparece.
No me parece el apuntador. Bueno, a ver, en aplicaciones. No, parece que no. Bueno, en fin. Si nosotros nos fijamos en la imagen superior izquierda, vemos una borrega, pues, bastante flaca, bastante, diría yo. Nosotros decimos acá cacaxica, con problemas de diarrea, obviamente, con problemas tal vez respiratorios. Esa imagen nosotros la asociamos mucho con una enfermedad que se llama paratuberculosis. Sin embargo, la puse aquí, que no tiene que ver con la coccidiosis. La puse aquí para hacer un poco didáctico la presentación. En la imagen superior derecha vemos borregas más o menos de la misma talla y las vemos amontonadas, tal vez, solo tal vez están amontonadas porque acá en este lado están los humanos y ellas están tratando de huir de ellos, ¿no? Pero si fuera un corral de ese tamaño como se ve ahí, pues podríamos hablar de hacinamiento. Sin embargo, por las condiciones que se ven, no se ven enfermas, no se ven diarreicas, de hecho se ven gordas, se ven de buena condición corporal. Podemos pensar que las condiciones del establecimiento están bien y que los animales tienen más o menos un peso promedio estándar, es decir, están bien notificadas. Lo que no pasa con la fotografía de la esquina inferior izquierda, donde vemos animales adultos grandes y vemos un animal más pequeño. No podríamos asegurar si se trata de un animal más pequeño de edad, pero sí lo que podemos asegurar es que se trata de un animal más pequeño de talla, lo cual también es muy frecuente en muchos lugares, en muchas empresas. A mí ya no me gusta llamarles explotaciones, sino empresas pecuarias, de tener animales pequeños junto con los grandes. Cuando son animales que tienen pocas semanas de nacidos, pues obviamente entenderíamos que está con sus madres, pero si nos fijamos bien en la fotografía, no vemos animales subrados, vemos de hecho allá en el fondo la grupa o la parte posterior de una borrega con diarrea, los cuales son focos de infección para los más pequeños. Y este animalito de la izquierda, pues nos está diciendo que no tienen una dieta especial para él. Tal vez sí sea un animal de 3 o de 4 meses. Sin embargo, ya no tendría nada que hacer ahí con los adultos y podrían fácilmente llevarlo a otro corral para ser lotificado con animales de su edad. Aparte se le ve el pelo maltratado, etcétera, etcétera. No se ve diarreico, pero les digo yo, allá en el fondo, repito, en la fotografía inferior izquierda, en la parte superior derecha de esta fotografía, podemos ver un animal con diarrea. Ahorita les digo por qué es importante esto. Y en la fotografía de la parte inferior derecha podemos ver animales con diarrea, también un poco amontonados. Bueno, esas orejitas de esos animalitos pues son propios de la raza, pero si normalmente tuviéramos animales que no tienen las orejas así, podríamos pensar en esas orejas caídas, en un signo de enfermedad o de padecimiento, ¿sí? Pero ahí podemos ver también animales con diarrea. ¿Por qué la foto de la izquierda, de la parte inferior izquierda es importante? Porque les digo, normalmente en muchas enfermedades, pero especialmente en la coccidiosis, es muy importante tener a los animales adultos separados de los jóvenes, a menos de que estos estén siendo amamantados por ellas. Es importante separarlos. ¿Por qué? Porque los animales adultos son una fuente de infección constante para los animales jóvenes. Y el problema es que los animales jóvenes pues son los más susceptibles a esta parasitosis. Parece que no cambia mi diapositiva. Voy a esperar un poquito, tal vez se trabó. A ver. Ya. Bueno, entonces ya hablando un poquito sobre el parásito. Este parásito es un parásito protozoario, me imagino yo que la mayoría de las personas que están ahí o están estudiando la carrera o ya terminaron la carrera de medicina veterinaria. Pero, por si no lo recuerdan, pues bueno, se lo repito aquí, es un parásito protozoario. Acuérdense, en parasitología, cuando vemos parasitología
tres grandes grupos de parásitos: los que son protozoarios, que son unicelulares; los que son los los helmintos, o más varios también. Dentro de los helmintos tenemos los tremátodos y los nemátodos, y el otro grupo, los artrópodos. Los artrópodos son, conocemos, parásitos en a ver si si hables, espero que no se corte. Bueno, los parásitos protozoarios generalmente son parásitos internos, bueno, son parásitos internos en este caso. Es decir, pueden encontrar generalmente en la flora gastrointestinal, casi la mayoría intestinal, y algunas veces todos estos parásitos se pueden encontrar en los tejidos. Sin embargo, específicamente de la familia Himeridae, del género Himeri, se encuentra en el intestino delgado y el intestino grueso de los animales, específicamente ovinos. Y podemos ver algunas de las especies importantes que podemos encontrar en los ovinos. También que los anos, pensaba que todos los rumianos comparten las mismas especies de eimerias o coridias, que también le llamamos, las mismas especies de estos parásitos, que las compartían entre ellos. Luego se descubrió que no, y incluso todavía se creía, después de que se descubre que las de bovinos eran diferentes a las de ovinos y caprinos, todavía se estaba con la creencia de que los caprinos sí los tenían. Sin embargo, ya se comprobó desde hace bastante tiempo. Todavía si buscamos algo de lectura, y más si esa lectura es de, no sé, por ahí un poco anterior, podemos ver que todavía las mencionan como si fuera de la misma. Tenemos varias especies de himerias que afectan a los ovinos. Tenemos la Faurei, intrincata, ovino, vinoidalis, asata, grandalis, parva, pálida, entre otras. Estas son las más comunes. Generalmente son las que menciona la mayoría de la literatura, y pues son las que se encuentran con mayor frecuencia. Ahorita vamos a hablar de eso porque también tenemos algún estudio sobre eso. Si ustedes recuerdan, en parasitología vemos algo de morfofisiología y algo de características especiales de los parásitos. Y recordemos que en protozoarios no existe el macho y la, de hecho, si hablamos de nematodos y cestodos, tampoco, ahí son parásitos hermafroditas. Sin embargo, en protozoarios no podemos hablar de parásitos hermafroditas, hablamos de que son unicelulares y que estos parásitos generalmente son intracelulares, ¿sí? De tal forma que aquí podemos ver, cuando nosotros tomamos una muestra de heces de un animal, en este caso un ovino, podemos nosotros observar este tipo de oquistes, que nosotros le llamamos oquistes no esporulados u oquistes inmaduros. Estos oquistes los podemos ver en el microscopio fácilmente con un objetivo 10X, y así los queremos ver a detalle, podemos utilizar el 40 o incluso el 100X o el 100 aumentos para poderlos ver un poquito más a detalle, perdón. Aquí podemos ver en la parte de abajo, en la fotografía de abajo, cómo tenemos este parásito, ¿sí? Compuesto por varios, bueno, obviamente por una capa de membrana, por el osporonte, el cuerpo polar, y la mayoría de ellos tienen un micropilo en uno de los extremos, que es una cosa como una pequeña prolongación. Y luego, si este oquiste que sale en heces, lo dejamos en el medio ambiente, y si las condiciones son favorables para él, es decir, condiciones de alta humedad, condiciones de temperatura favorables, estoy hablando 30, 35 grados centígrados, condiciones de no desecación, etcétera, etcétera, la temperatura que les decía, podemos nosotros, bueno, el parásito puede llegar a esporular, lo cual significa que una vez esporulado, va a conseguir ser infectante para un hospedero susceptible, es decir, en este caso para otro vino, ¿sí?
más si ese ovino es un animal joven. Aquí podemos ver un oquiste, bueno, dos oquistes esporulados. En la fotografía de la derecha podemos ver 4 cuerpos dentro de él y dentro de cada cuerpo otros 2 más pequeños. Esto, en la de la izquierda sí podemos ver 4 cuerpos, pero no alcanzamos a distinguir los 2 más pequeños en cada uno de ellos. Estos tienen sus nombres. Cada uno de los cuerpos pequeños que les menciono se llaman esporozoitos. Ahorita les voy a decir cuál es la importancia de ellos. Y cada uno de los 4 cuerpos dentro del oquiste esporulado u oquiste maduro, se llaman esporoblastos o esporoquistes, ¿sí? Ahorita les explico por qué. Bueno, entonces, la himeriosis en rumiantes tiene varios nombres. Se le conoce como disentería, como chorro prieto, especialmente en bovinos, curso negro, coccidiosis, coccidiasis, etcétera, etcétera. No sé cómo la conozcan en Ecuador, me imagino que alguno de estos nombres deberá de tener. Y es muy característico que nosotros veamos animales con toda la zona perianal sucia, ¿sí? De hecho, a veces podemos ver el caso como en la fotografía de la izquierda, donde ya las heces o la diarrea que tenía en ese momento y dependiendo de la cantidad de pelo o lana que tenga el animal en esa zona perianal, pues se empiezan a hacer este tipo de formaciones que luego es muy difícil desprender. Les voy a hablar un poquito del ciclo nada más para que lo recuerden quienes tengan que recordarlo o también, pues bueno, tratar de hacernos más o menos una idea. Empezamos acá arriba en la parte superior donde dice oquiste esporulado. Este oquiste esporulado va a ser ingerido por un animal susceptible, les decía, y luego se va a dar la exquistación, o también se llama desenquistación. Esta desenquistación no tiene otra finalidad que liberar los esporoblastos y de los esporoblastos también se liberan los esporozoitos, ¿sí? Estos esporozoitos que les decía que es la parte o la forma más pequeña que se encontraba en el oquiste esporulado, lo que van a hacer es invadir células intestinales y estas células intestinales no van a hacer otra cosa que formar un trofozoito que luego va a dar, si no se ve mi indicador o mi cursor, voy en la parte de abajo, en la parte del centro de abajo, van a formar un esquizonte que también se le llama nido de esquizonte y este trofozoito se va a liberar, perdón, se va a reproducir varias veces hasta que forma merozoitos. Estos merozoitos van a romper ya la célula de por sí ya muy agrandada, la que habían invadido inicialmente, y se va a dar los merozoitos de primera generación. Si vemos en esa parte de abajo se ven unas flechitas que regresan, y esto no es otra cosa que los merozoitos de primera generación tienen no como opción, como obligación, seguir invadiendo otras células intestinales. Los merozoitos de primera generación tienen que invadir otras células intestinales para asegurar su reproducción y pues su estadio ahí, porque si no, pues se eliminarían fácilmente. Después de que ya se dieron otra vez los merozoitos de segunda generación, volvieron a formar un trofozoito, un nido de esquizonte y volver a formar merozoitos a partir de ellos. Entonces estos merozoitos de segunda generación ya pueden diferenciarse sexualmente en gameto masculino y gameto femenino, que acá les llamamos microgametocito, progametocito. Estos dos, el macrogametocito va a meterse a otra célula y el microgametocito, que es el macho, como por así decirlo, va a fecundarlo ahí adentro y van a formar, ahora sí, un oquiste inmaduro. Todos los merozoitos de segunda generación van a diferenciarse sexualmente, no. No necesariamente puede ser que sigan invadiendo más células intestinales y seguir sexual, que les digo que es entre dos gametos,
hasta la tercera generación o incluso hasta la cuarta. De tal forma que no sabemos cuando nosotros vemos, dice otra vez que mi conexión es inestable, ya se quitó. Cuando nosotros vemos oquistes sin esporular en las heces, cuando hacemos un examen coproparasitológico, la imagen que les mostraba al principio, cuando nosotros vemos eso, pues no sabemos si se tratan de oquistes inmaduros, productos de la gametogénesis o más bien de la fecundación entre dos gametos de segunda generación o de tercera o de cuarta, ¿sí? ¿Qué pasaría? Bueno, si yo tengo esos oquistes y si puede ser de una cuarta o tal vez una quinta generación, que hay gente que dice que no hay quinta generación, tal vez la infección ya lleve bastante tiempo. Es decir, el daño ya es bastante. Ahorita hablamos de los daños, precisamente por eso les digo. Entonces aquí nada más les pongo esta diapositiva, porque aquí lo explica un poquito mejor, no voy a irme tan a fondo, porque la verdad es que yo esperaría que con la anterior quedara aclarado, pero miren, pues aquí en la parte superior izquierda tenemos al esporozoito que ya fue liberado una vez que fue ingerido el oquiste esporulado. Va a formar un trofozoito, luego se va a hacer la formación del esquizonte, voy de arriba para abajo de la parte izquierda. Luego tenemos un esquizonte maduro con merozoitos, la ruptura de la célula y la liberación de merozoitos. ¿De qué? De primera generación. Invasión de nuevas células, otra vez el trofozoito, esquizonte maduro con merozoitos y se da la ruptura nuevamente. Y ya hablamos acá abajo en la parte de la izquierda, abajo en la parte central, la liberación de los merozoitos de segunda generación. Estos merozoitos de segunda generación podrán ya, si así así lo mandata las señales celulares y hormonales, podrán formar microgamontes o macrogamontes o microgametocitos o macrogametocitos. Estos se van a fecundar, obviamente, y se va a formar. Ya voy en la parte derecha, ya voy llegando a la parte superior, donde podemos encontrar el oquiste inmaduro y luego ya el oquiste inmaduro es liberado a la luz en las heces, a través de las heces, para formar un oquiste esporulado. Es ese que se ve en la parte superior casi central, con 4 formaciones dentro de su estructura. Rápidamente nada más para irnos por tiempos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo tengo que llenar el oquiste es ingerido, el oquiste esporulado es ingerido y luego en un lapso de 1 a 15 días se da la primera generación, pasan al intestino grueso, perdón. Dentro del día 18 al 21 se da la excreción de los primeros oquistes en las heces y a partir del día 21 podemos tener oquistes liberados en heces, ¿sí? O sea que si nosotros vemos oquistes en heces y vemos pocos, tal vez se trate de obviamente si es un animal joven, tal vez se trate de una infección reciente, pero que ya tiene 21 días. Tal vez ya vayan por la segunda o tercera generación de merozoitos, perdón, por la tercera o la cuarta generación de merozoitos, lo cual me puede decir que la infección tal vez esté empezando o otra cosa, que el animal sea ciertamente resistente a él, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Precisamente es eso. Nosotros encontramos en las heces los oquistes que les mencionaba, los podemos ver muy fácilmente. Casi siempre utilizamos solución salina saturada o solución salina de cloruro de sodio, que es lo mismo. Nosotros podemos encontrar cargas parasitarias altas cuando hablamos de más de 1200 oquistes por gramo de heces. Nosotros utilizamos una cámara que se llama cámara de McMaster, ponemos 2 gramos de heces, ponemos 28 mililitros de solución salina saturada. Cuando sabemos que está saturada, cuando ya la sal, después de revolverla varias veces en el agua, ya no se disuelve y se empieza a sedimentar.
esta solución lo que hace es que tiene una, se me fue la palabra, una densidad muy alta, es decir, es más pesada que algunas partículas que vamos a encontrar en las heces, entre ellos estos oquistes. De tal forma que nosotros vamos a hacer que los oquistes de estos parásitos pues, puedan flotar y nosotros poder obtener una muestra de ahí y poderlos observar. Lo ponemos en la cámara de McMaster, que es una cámara con dos espacios, dos cuadritos, y cada cuadrito está dividido en 6 celditas o en 6 carrilitos. En esos carrilitos nosotros ubicamos el objetivo 10X y empezamos a contar. De tal forma que si nosotros encontramos más de 1200 oquistes en un conteo, pues podemos decir que tiene una carga parasitaria alta. Sin embargo, no necesariamente significa que la enfermedad se vaya a presentar. Una cosa es encontrar los animales parasitados y otra muy distinta es encontrar la parasitosis. Lo cual quiere decir dos cosas. Una, que tal vez los oquistes que estamos encontrando pertenecen a una especie de himerias muy no patógena o poco patógena. O dos, que sí hay daño, sin embargo, no estamos observándolo, es decir, no estamos nosotros dándonos cuenta de la enfermedad, ¿sí? Y aparte, pues los oquistes son muy pequeños, no los vamos a ver nosotros en las heces como veríamos a algún otro parásito, especialmente caballos, que es muy común encontrar los parásitos en heces. Entonces, la diferenciación de dos géneros y de especies de un género se basa en la morfología interna del oquiste, ¿sí? Sí se pueden identificar oquistes inmaduros, es decir, cuando apenas los acabo de ver en las heces que acabo de recolectar, ¿sí? Pero no a la especie hasta que está madura, es decir, cuando ya están esporuladas, ¿sí? De tal forma que, bueno, yo ya ahorita les voy a presentar algunas fotografías de algunos oquistes y la identificación que hicimos de ellos. Aquí está esta imagen, me gusta mucho porque demuestra cómo un, un, un intestino saludable puede llegar a, pues a tener aquí nos habla en la parte de la izquierda, dice células intestinales sanas, cómo nos puede, de los nutrientes que nosotros le aportamos a los animales o de los alimentos que les aportamos una vez que ya pasan algunos procesos digestivos, cómo hay cierta cantidad de esos nutrientes que se absorben, porque esa es la finalidad, ¿no? Nosotros alimentamos a los animales con la finalidad de que los nutrientes sean absorbidos, sean asimilados, sean utilizados por los animales para que puedan producir, bueno, primero su energía, mantengan su metabolismo basal. Segundo, para que produzcan defensas, tal vez, para que produzcan pelo, lana, lo que sea, pero después de eso, pues para que produzcan carne, leche, hablando de mamíferos, o tal vez huevo, o tal vez plumas, o tal vez lana, etcétera, etcétera. Depende del animal que estemos nosotros hablando. Pero ¿cómo? Cuando tenemos células intestinales infectadas con parásitos, se da algo que nosotros conocemos como el síndrome de mala absorción, de tal forma que ya no todo, si se fijan, la flechita de la izquierda es mucho más gruesa que la cantidad, pues la cantidad de nutrientes que se absorben es mucho más ancha y gruesa que la flechita que va hacia la derecha, que es la que representaría la salida de los nutrientes, es decir, aquellos nutrientes que no están siendo aprovechados. Sin embargo, cuando yo tengo problemas con mis animales, si tengo parasitosis, si tengo coccidiosis especialmente, pues esa mucosa se va a dañar, y ya no encuentro la flecha ya. Y esa cantidad de nutrientes que se absorbía, pues ya no es tal, de tal forma que se reduce bastante y esa otra cantidad que no se absorbió, pues va junto con la otra, de tal forma que la flecha ahora, esa flecha que representa la salida de nutrientes que no fueron absorbidos, pues es ahora mucho más ancha y más importante que aquella que representa los nutrientes que sí fueron absorbidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, sabemos, o hay autores que nos dicen que del 5 al 15% de pérdidas en la producción
es por daño en las mucosas. En este caso nada más estamos hablando de las pérdidas por no absorción de nutrientes. Es decir, yo tengo, si yo estoy determinando y calculando qué cantidad de nutrientes necesitan los animales o un animal en especial para que me produzca una gestación, leche, carne, etcétera, y me la produzca en buena cantidad, pues tal vez si yo estaba esperando, hablando de carne en ovinos, si yo estaba esperando 350 gramos diarios en promedio de ganancia diaria de peso, pues con el alimento que yo le estoy dando, tal vez solamente me va a producir 300 o 280 o 270 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy calculando bien las cantidades de nutrientes, la cantidad de alimento y las cantidades de nutrientes que necesita mi animal, pero no estoy calculando la cantidad de alimento que no va a ser digerido y menos estoy calculando el daño en la mucosa que tienen mis animales porque no me estoy dando cuenta, o tal vez sí, de los parásitos que está presentando. De tal forma que este parásito, precisamente las coccidias o las eimerias, causan ese daño. ¿Qué es lo que hacen las eimerias? Cuando se posicionan en una célula, la hacen crecer tanto y luego la rompen, que ahí ya están generando una hemorragia. Nosotros llamamos como hemorragias petequiales. Y esa hemorragia va a, bueno, esa lesión, pues, va a generar, bueno, la hemorragia es salida de sangre, va a perder sangre el animal, pero una vez que se produjo, lo que vamos a tener también es algo muy importante, que es una lesión, una cicatriz. Esa cicatriz es como del tamaño de la cabeza de un alfiler y pues bueno, se supone que hay bastantes cicatrices y estas cicatrices, acuérdense, son necrosis que ya no funcionan como una parte de absorción de nutrientes. De tal forma que si tenemos una parasitosis muy amplia, pues la cantidad de superficie dañada, si la juntamos, pues va a ser bastante. Entonces consideramos que de un 15%, un 5 a un 15% de la superficie puede dañarse y puede perderse esos nutrientes que no, ya estaban disponibles, ya estaban digeridos, ya estaban preparados, pero no se pudieron absorber. Y aquí no contabilizamos los daños por pérdida de sangre del animal, que está perdiendo sangre que él ya tenía, que él ya había producido. Tampoco contabilizamos la asociación con otros organismos, es decir, tenemos que entender que un organismo que tiene, un animal que tiene un intestino sano, no tan fácil puede dar alojamiento a otros organismos patógenos que también lo van a dañar de otras formas diferentes a las coccidias. Bueno, ya entrando a los estudios que hemos hecho nosotros, pues podemos encontrar, bueno, más bien, podemos ver que encontramos la presencia de algunas eimerias. Ahorita les presento las imágenes para que vean por qué las diferenciamos. Y encontramos que la mayoría de nuestros animales tenían Eimeria sata. Nosotros hicimos un estudio en varios municipios que son como localidades de la provincia, nosotros llamamos estado, el estado de Zacatecas, y varias localidades de aquí del estado, y encontramos que el 38% de los corderos positivos a Eimerias tenían Eimeria sata, otro 30% Eimeria ovinoidalis y otro 14% Eimeria crandalis. Cuando nosotros vemos cómo es que se comportan estos, bueno, aquí están las imágenes. Eimeria sata la vemos allá arriba, es un poquito grande. Eimeria ovinoidalis, más redondita, no tan ovalada. Eimeria crandalis, ya más ovalada. Y estas son las tres principales. Las diferenciamos o las identificamos morfológicamente por tamaño y por quistes, por forma también. Entonces, estas es una de las pocas especies parasitarias que se pueden identificar todavía morfológicamente. Sin embargo, ya hay estudios que las están identificando molecularmente. Si nosotros ya vemos una tabla de cómo se comportan y dónde se alojan cada una de esas eimerias, podemos ver que los ovinoidalis es muy patógena. Los autores las catalogan de diferentes formas, como muy patógenas, moderadamente patógenas, poco patógenas
o que se desconoce. No hay alguna registrada como apatógena. Por lo tanto, si lo hubiera, pues no fuera considerada como un parásito, porque acuérdense que no sería una parasitosis como tal. De cualquier forma, aquí nosotros podemos ver que dentro de las de las tres que encontramos con mayor frecuencia, encontramos que la ovinoidalis es muy patógena, la sata es patógena, que es la que encontramos en mayor cantidad, y la crandalis, que es la segunda de arriba hacia abajo, es moderadamente patógena. De tal forma que podemos decir que los animales con los que nosotros trabajamos tienen altas, bueno, más bien, tienen probabilidades de que sus eimerias que los estén afectando sean de moderadamente patógenas a patógenas o muy patógenas. Bueno, ya dentro de la revisión de literatura para este tema y para los resultados que les voy a mencionar casi al final sobre las pérdidas económicas que nosotros encontramos en estudios que realizamos, pues podemos encontrar que en la literatura hay artículos que hablan, bueno, primero de estimaciones económicas del efecto de las eimerias, pero en animales, perdón, en animales, en rumiantes mayores, es decir, en este caso en bovinos productores de leche. Y acá nos habla, en el artículo de abajo, nos habla de factores de riesgo y la severidad de las parasitosis gastrointestinales en pequeños rumiantes, pero ya de Malasia. Pero ya revisando el artículo, se refería solamente a cabras. Entonces les digo, hay poca información, ¿sí? Aquí le resumo los resultados de un bovino, de un bovino. Los resultados que me encontré, déjenme ver si puedo quitar la barrita de ahí. Sí, porque luego no leo ahorita. Esto lo voy a leer, discúlpenme por favor, pero es importante. Dice que es probable que ocurra una gran pérdida de peso asociada a la himeriosis en el ganado dentro del primer año de vida. En bovinos, el primer año de vida es importantísimo para esto. Y luego también que la himeriosis reduce el consumo de alimentos. El animal llega a tener un dolor tan grave que reduce el consumo de alimentos. Imagínense nada más, imagínense que ya no le doy el mismo alimento porque ya come menos, pero de todos modos la cantidad y el porcentaje de absorción de nutrientes es mucho menor todavía, ¿sí? Se ha afectado el peso corporal, la eficiencia alimenticia y puede causar un 24% de mortalidad. En ovinos no es tan grave, pero también. Y en Estados Unidos, estos son datos de Estados Unidos, 77 millones de bovinos jóvenes serán afectados cada año. 4 millones serán tratados y 80,000 bovinos serán infectados durante su primer año. 88,000 bovinos morirán. Es decir, esto también son pérdidas económicas, ¿sí? Se calcula que las pérdidas económicas en Estados Unidos son de más de 62 millones de dólares, obviamente. Nada más, este es el artículo que les digo. Es el potencial impacto económico de bovinos parasitados en México. Es una revisión que hicieron algunos doctores de acá de Yucatán, donde encontraron estos datos, pero muchos de los datos son de Estados Unidos. Es decir, hay poca información en México y no se diga en el extranjero, en otros países de Latinoamérica. ¿Sí? Otro es el impacto que tienen las eimerias, el impacto económico, pero en pollos. ¿Por qué hay tantos estudios en otras especies y en ovinos casi no? Tal vez por el impacto o por la importancia que tienen. La producción ovina no es muy importante en muchos países. Sin embargo, si a algunos de ustedes les interesa este tema, les aseguro que una vez que empiezan a meter en eso y empieza a haber auge de la producción en alguna especie, empiezan a generar mercado y empiezan a generar consumo. Bueno, ya, entrando al experimento, porque luego me agarró hablando y no terminamos. Nosotros hicimos un experimento hace unos años. Bueno, el primero fue ese, de identificar las especies de eimerias que afectan a los ovinos aquí en nuestra región. Ya las establecimos, ya encontramos que es asata, ovinoidalis y crandalis. Esas tres especies específicamente son las que se encuentran con mayor frecuencia aquí. Pero también seguimos con otro estudio. En este estudio nosotros teníamos borregos ya destetados. Aquí en México se destetan más o menos los borregos en 18 kilos, 17.
dependiendo de las razas que traigas. Sin embargo, la mayoría de las razas no son muy pesadas, no son muy pesadas, o las cruzas que tenemos no son muy pesadas, de tal forma que nosotros generalmente destetamos a los 60 días de lactancia y traen un peso entre 17, 18, si nos va bien, 20 kilogramos. ¿Sí? 2 meses de edad tienen. ¿Por qué no los dejamos más tiempo? Porque después de los 2 meses de edad ya no tiene de caso dejarlos con las madres. ¿Por qué? Porque ya son rumiantes completos. Bueno, también si la cantidad y calidad del alimento fue adecuada, del alimento sólido. Y porque la hembra ya produjo más del 75% de su leche en esos primeros 2 meses. O sea que después ya no tiene caso mantenerlos tanto tiempo. Teníamos animales así nosotros y lo que nosotros hicimos fue hacer cinco tratamientos. Esos tratamientos consistían en lo siguiente. El primer tratamiento de la columna, de la primera columna, el primero era el CT, que era el control. ¿Qué era lo que llevaba el control? No llevaba nada más le dábamos de alimento a los animales. Teníamos a borreguitos alojados en jaulas individuales, 6 por tratamiento, lo cual estadísticamente era muy bueno. Teníamos otro tratamiento que era el de sulfas SL, a los cuales les dimos o les proveímos de 46 miligramos por kilogramo de peso vivo de sulfas, un producto que se llama trisulfas, durante 5 días, los primeros del experimento. Y luego tenemos el tratamiento 2, perdón, el 3, que es las sulfas más albendazol. ¿Qué les dimos? Pues también igual, 46 miligramos de sulfas por 5 días, igual que el anterior, pero aquí le agregamos 7.5 miligramos por kilogramo de peso vivo vía oral, una dosis única ¿de qué? De albendazol, que está acá, albendazol, no recuerdo ahorita el nombre comercial. Teníamos un cuarto tratamiento que era MN, que era monensina. No sé si hayan escuchado hablar de la monensina. Es un ionóforo, igual que la lucida, igual que salinomicida, perdón, se me olvidó, salinomicina, sí. Y a estos les aplicamos 32 partes por millón. No les aplicamos sulfas, no les aplicamos, al MN, solamente monensina. El producto era Coxiliber a un 40%. Y luego ya teníamos el último tratamiento, 5 tratamientos en este caso, incluyendo el control, de MN más AB, que es monensina más albendazol, que eran también 32 partes por millón como el tratamiento anterior, y 7.5 miligramos por kilogramo de peso vivo vía oral, dosis única, una sola vez pues, de albendazol. Lo que se buscaba con esto es ver qué efecto tenía cada uno de estos productos y en su combinación. Obviamente el albendazol no es un producto que se utilice normalmente contra coccidias. ¿Cuál se utiliza normalmente? Monensina. Monensina se dio siempre durante todo el tratamiento. ¿Por qué? Porque se agrega en el alimento a dosis bajas para hacer un efecto coccidiostato. Seguramente han escuchado hablar de los coccidiostatos. La monensina y los ionóforos en general son coccidiostatos. Aquí en este caso de las sulfas estamos hablando de tratamientos y lo que se buscaba era dejar el intestino sano para evitar una reinfección. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues aquí nos están nuestros datos. Miren, no se me asusten, ahorita se los explico uno por uno y les digo qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos los promedios por tratamiento y aquí están las variables en la primera columna. OPG dice log 10. No le hagan caso al log 10, ahorita se los explico. OPG es la cantidad de oquistes por gramo de heces, es decir, cuando nosotros ya los contabilizábamos, pero tuvimos que hacerlo o transformarlo en un logaritmo de 10 para tratar de que los datos fueran más o menos homogéneos, porque de repente teníamos datos de 1200, 1700 oquistes por gramo de heces y teníamos datos de 50, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas el logaritmo 10, que es muy fácil ponerlo en el Excel, no hay ningún problema, haces que tus datos sean más homogéneos y que se pueda encontrar una diferencia estadística si es que la hay. Y no es ningún truco inadecuado, es perfectamente sustentado científicamente. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. Como podemos ver,
todos nuestros animales estaban parasitados, no los parasitamos nosotros, ya venían o se parasitaron ahí, pero no, aquí no hicimos parasitación intencional, todos los animales ya venían, por eso les digo, o sea, no es difícil encontrar animales infectados. En nuestra zona, que es una zona semidesértica, imagínense en una zona tropical o con mayor humedad y mayor calor. Bueno, pues tenemos los datos del hematocrito enseguida, proteína total, porque también hicimos mediciones de eso. Ganancia diaria de peso es la cuarta variable que estamos aquí. La ganancia de peso total o por periodo que se dio en ese periodo de tiempo que se tuvieron a los animales fueron, si no me equivoco, no se crean, les voy a mentir. Creo que 50 días. Bueno, ya no recuerdo cuántos días. Bueno, aquí está lo importante. Bueno, no hubo diferencias estadísticas significativas en realidad. Creo que solamente en los oquistes, pero en el caso de la monensina, pero obviamente es entendible en la monensina y en la monensina más albendazol, porque tuvieron siempre la monensina en el alimento, de tal forma que pues se entendía. En sulfas no hubo diferencia estadística con respecto al control, que es el primero, estamos en la primera línea. No hubo diferencia estadística porque, aquí se me olvidó poner las letritas de diferencia para que quedara más entendible. Pero aquí a lo que voy es a lo último, que es lo más importante. Entonces, no hubo diferencia estadística con respecto al control. Recuerden que el control no tenía nada, ¿sí? Ahora sí ya voy a las últimas partes. Tengo tres variables aquí. Uno que se dice CA y es conversión alimenticia. Ustedes han escuchado hablar del término conversión alimenticia, que no se refiere a otra cosa, a los kilos de alimento que se necesitan para producir un kilo de peso. Hay gente que dice que de carne, yo prefiero decir que de peso. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese kilo de peso realmente va a ser carne o no. Entonces, la conversión alimenticia es eso. ¿Cuántos kilos de alimento necesitaste por cada kilogramo de peso? Si ustedes se fijan, en la primera columna donde está el tratamiento CT, que es el control, es decir, el que no llevaba nada de medicamento ni nada, podemos ver que tiene una conversión alimenticia de 5.31 y es mayor a cualquiera de los otros. Es decir, que estos animales que no se les dio ningún tipo de tratamiento, ni preventivo ni terapéutico, tuvieron una conversión más alta. Sin embargo, no hubo diferencia estadística, en todo esto no hubo diferencia en esta parte de abajo, ¿sí? O sea, aunque los datos se vean más, acuérdense que podemos encontrar diferencia numérica, pero no estadística. ¿Por qué? Tal vez porque la variación, si ustedes se fijan aquí adelante de 5.31, estoy en el recuadro rojo, 5.31 más menos 1.89, pues es una variación muy grande, por eso no encontró diferencias. Tal vez, a lo mejor también porque el número de animales hubiera sido un poco mayor, pero bueno, les digo que estadísticamente también lo aceptaba. Entonces, por lo pronto en conversión alimenticia la tenemos más alta. Acuérdense, entre más alta sea un dato de conversión alimenticia es malo. Entre más kilos de alimento necesite yo para producir un kilo de animal en vivo, es malo. Entre menos tenga, es mejor, ¿sí? Luego tenemos la siguiente variable dentro del recuadro amarillo, que es RCB, que es la relación costo-beneficio. Es decir, ¿cuántos pesos, en este caso pesos o unidades de moneda monetario, pues, yo necesitaba para producir una unidad monetaria, ¿sí? Es decir, yo en el recuadro rojo que tengo los datos del tratamiento control, necesité 1.90 unidades o 1.90 pesos para ganar un peso, para tener un peso de ganancia, ¿sí? En los otros tengo 1.84, 1.78, 1.88 y 1.73. Aquí me dice que el último fue un poquito mejor, pero les digo, estadísticamente no tiene diferencia. Aquí yo marqué el monensina porque en conversión alimenticia fue el que me dio menos, ¿sí? ¿Por qué me dio menos conversión alimenticia?
pero me dio más alto la relación costo-beneficio que este segundo, que el siguiente de la derecha, porque aquí yo gasté otras cosas. Acuérdense que los gastos no nada más son de alimentación, los gastos también son de medicación, tratamiento, manejo, vacunación, etcétera, etcétera. Entonces aquí algo pasó con algunos integrantes en este recuadro verde que sí me dio una conversión alimenticia más baja que los demás, pero al momento de hacer la relación costo-beneficio, mi costo anduvo muy cerca del control, muy, muy cerca, ¿sí? Por eso lo marqué también. Y luego ya cuando vemos el costo por kilogramo de alimento, no es costo por kilogramo de alimento, perdón, es el costo que me dio a mí de cada kilo ganado de estos animales. Es decir, yo gasté 26 pesos con 55 centavos para conseguir un kilo de peso, bueno, en alimento, para conseguir un kilo de peso de mis animales de mi tratamiento control. ¿En cuál ocupé menos? En el de Monencina, 23.41, pero de puro alimento, ¿sí? Les digo, no está incluido ahí los medicamentos y los tratamientos y todo eso. Ya me voy a ir más rápido porque me quedan 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros tenemos, en base a los datos de producción, nosotros producimos 60,000 toneladas de carne al año en México. Y en base a esos, es lo que producimos, pero en México andamos consumiendo casi el doble, de tal forma que nosotros traemos carne de otros países. Pero hace 20 años producíamos 3 veces menos, es decir, 20,000 toneladas, pero consumíamos menos de 40,000 toneladas. Es decir, ahorita estamos consumiendo 3 veces más y estamos produciendo también 3 veces más. ¿Qué quiere decir? Que el consumo per cápita y el mercado de la carne ovina en México está creciendo todavía mucho más. Hace 20 años decían, en 20 años se va a acabar el mercado de los ovinos, ¿no? El consumo per cápita en México era de 400 gramos y ahora después de 20 años casi anda llegando al kilo. Y de acuerdo a la población que tenemos y todo eso, pues bueno, nuestra demanda es todavía más grande. Antes nos faltaban 20,000 toneladas, ahora nos faltan 50 o 40, de 40 a 50,000 toneladas, de tal forma que el mercado sigue creciendo. Entonces, en base a esos datos, en base a las proporciones que manejan algunos autores de las pérdidas, etcétera, etcétera, nosotros calculamos que todavía esto está en base a calcular más exactamente con algunos modelos, incluso seguir con la experimentación, pero con los animales sin infectar, porque recuerden que los que les acabo de presentar ya estaban infectados. Ahora vamos a trabajar con los animales sin infectar. Tratar de mantener un grupo de animales sin infección para poder calcular mejor. Entonces calculamos que es de 1.5 a 2.5 millones de dólares solamente en ovinos. Y que representen del 0.5 al 0.85% de los ingresos que tenemos por la venta de esas carnes. No incluyen las pérdidas por muerte de animales, ¿eh? Esto nada más me estoy refiriendo a las pérdidas por el tratamiento que se le dio a los animales y por lo que dejaron de producir, porque acuérdense que un animal deja de producir cuando está enfermo, ¿sí? ¿Cuándo es cuando nosotros damos tratamiento a un animal? Cuando lo identificamos que está enfermo. Entonces, esto nada más son las pérdidas por animales enfermos, que nosotros los identificamos, que sabemos de qué los vamos a curar o por qué están enfermos, y lo que dejaron de producir en ese tiempo. Eso es lo que representa. Les digo, no son datos exactos, falta hacer un poco más de ajustes, pero más o menos en eso anda. Entonces, no están incluidas las pérdidas en coccidiosis subclínica, es decir, aquellos animales que no presentan enfermedad como el de abajo, que tal vez tengan el parásito, pero no lo están presentando. Y también no están incluidas las pérdidas por muertes de animales. Es decir, que estos datos pueden ser mucho más importantes todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, antes de un brote,
Mantener a los animales alejados de los adultos. ¿Por qué les digo que los adultos son un foco de infección? Porque los adultos, como quiera, ya son adultos, ¿sí? Ya si tuvieron coccidiosis en un inicio, ya de todas formas ya no la están manifestando, a menos que la estén manifestando, pues se deshace, ¿no? Se desechan. Pero si no la están manifestando, pues son una fuente de infección de todas formas, lo cual afecta ahora a los nuevos. Ahora que hay que cuidar a los animales jóvenes, ¿sí? En caso de un brote, tenemos que separar a los animales enfermos de los sanos. También eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también se convierte en una fuente de infección. Hay que tratarlos con medicamentos efectivos. ¿Cuáles? Toltrasuril, diclofenac, decoquinato, sulfas, como les decía, cuando ya tenemos la enfermedad. Con o sin trimetoprim. Amprolio es otro producto aquí en México que antes se usaba y que ahorita ya no está en el mercado, pero tal vez en otros países sí. Y prevenir a los sanos perdón, está mal el término, con coccidiostatos. El término no sé por qué lo escribí así o por qué lo copié así. Son coccidiostatos. ¿Como cuáles coccidiostatos? Los ionóforos que les digo, ahorita creo que están al final. Recomendaciones: no alimentar en el suelo a los animales, de verdad, de verdad. Eviten eso. Muchos de los países como Ecuador, Colombia y otros tienen algo que a nosotros nos da mucha envidia, que tienen sus corrales elevados. Y nosotros, pues eso representa para nosotros mucho gasto, pero para ustedes creo que no tienen de otra más que elevarlos, ¿no? ¿Qué es lo que hace con esos tipos de corrales? Pues que muchas de las heces caen y con ellas los parásitos, ¿no? Evitar hasta donde sea posible el estrés de los animales. El estrés es un factor de verdad muy importante para que se presente este tipo de parasitosis y evitar exceso de humedad. Con esos corrales elevados lo hacen muy bien. La hemorroides es una enfermedad oportunista, es un parásito oportunista que se manifiesta cuando los animales están estresados, y las engordas proveen de un ambiente ideal para eso. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué las engordas? Porque tenemos a los animales amontonados, hacinados, los tenemos en espacios pequeños con mucha humedad, con mucha, los alimentos, los bebederos y comederos contaminados, etcétera. Y dice también que para la mayoría de las situaciones de confinamiento, la utilización de coccidiostatos es lo más recomendable. Les decía yo, ionóforos, la salucida, salinomicina, monensina, etcétera. No sé si con ustedes estén prohibidos o no, pero en México ahorita no. Bueno, entonces, perdón, y estoy en tiempo, todavía me quedan como 4 minutos. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda, ahí están mis contactos, mi correo electrónico, hum-díaz@uas.edu.mx, mi Facebook Luis Humberto Díaz y mi WhatsApp. Muchas gracias.